Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, para algunos que no me conocen, mi nombre es Ornella Longhi, soy residente de cuarto año, y bueno, el tema que vamos a dar hoy que vamos a ver es diarrea crónica, es un poco para englobar todos los temas que fuimos viendo en este módulo gastroenterología. Es uno de los síntomas principales dentro de estas patologías gastroenterológicas, así que bueno, muy importante hablar respecto a este tema. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, sabemos que la enfermedad diarreica es una de las principales causas de mortalidad en los países subdesarrollados, y según la OMS, la diarrea crónica afecta más o menos al 3 al 5% de lo que es la población mundial. Los factores de riesgo que hacen que una diarrea aguda evolucione hacia la cronicidad son la malnutrición, las deficiencias de micronutrientes, el no recibir la lactancia materna, el presentar patologías preexistentes y patologías inmunodeficientes. Bueno, la diarrea crónica puede estar determinada por múltiples enfermedades, y bueno, lo importante del estudio es un reto para el pediatra debido a la cantidad de etiologías posibles para este síntoma y la cantidad de pruebas diagnósticas que existen. Bueno, pero a pesar de la complejidad de todo esto, en la mayoría de los casos es lo más sencillo de llegar al diagnóstico es a partir de una historia clínica detallada y un examen físico completo. El rol nuestro en la atención primaria, ante la atención de un niño con diarrea crónica, es importante en todas las fases de esa atención, desde el inicio del manejo inicial, desde llegar al diagnóstico, tanto por examen clínico, anamnesis o estudios complementarios, valorar los momentos de criterios de derivación y su seguimiento. Bueno, en principio hay que diferenciar si se trata o no de una diarrea. Entonces, nos vamos a hacer varios interrogantes cuando tenemos un niño que se presenta con este síntoma. Primero, si es una diarrea, cuáles son las etiologías más frecuentes, si se trata de una diarrea infecciosa, tiene malabsorción, está asociada a malabsorción, altera el estado nutricional de ese niño, se asocia a otros signos o síntomas, ya se probó con algún método de cambio de hábito alimentario o se evaluó la evolución. ¿Se puede abordar desde el estudio de la atención primaria o es necesario derivar? Esos son algunos de los interrogantes que se nos van a plantear ante esto. Bueno, en principio hay que saber diferenciar si se trata o no de una diarrea, para lo que tenemos que saber definirla. Me aparece acá. Perdón, que me apareció un cartelito, está. Hay que saber entonces definirla como decíamos. Entonces, vamos a hablar de diarrea cuando hay una disminución en la consistencia o en el aumento del volumen de las heces. Generalmente está acompañado de un aumento en el número de deposiciones con respecto al patrón defecatorio normal de ese individuo. La OMS la define como 3 o más deposiciones al día, o con una frecuencia mayor que lo habitual, de heces sueltas o líquidas. ¿Sí? Le pone un número a la cantidad por día. Si lo llevamos a los volúmenes, lo podríamos llegar a medir en volúmenes, esto sería, hablamos de diarrea cuando es mayor a 10 gramos por kilo por día en lactantes, o mayor a 200 gramos metro cuadrado por día en niños mayores o en adultos también. Podemos hablar de diarrea persistente, cuando esa diarrea se prolonga por más de 2 semanas, y hablamos de diarrea crónica cuando persiste por más de 3 a 4 semanas. Con eso definimos cronicidad, que si bien este límite, hay una controversia en lo que sería poner un límite, digamos, ¿sí? Surge en principio debido a que a esta altura más o menos, la mayoría de lo que son los procesos bacterianos y virales ya habrán cedido y se van a manifestar las patologías con compromiso más permanente, ¿sí? Bueno, ahora bien, ¿por qué se va a producir esa diarrea? ¿Sí? El principio fundamental por el que se va a producir es cuando ocurre una alteración a lo que es la incorporación de los nutrientes, ¿sí? Lo que son los hidratos de carbono, proteínas, grasas, agua, electrolitos.
Y el nivel de esa afectación puede estar en lo que es la digestión, la absorción y el transporte. Esto es nada para recordar muy brevemente los mecanismos que están involucrados. Vamos a hablar de digestión. Vamos a hablar de digestión, a las reacciones químicas y enzimáticas que se encargan de reducir los alimentos y ser absorbidos. En esto están involucradas las enzimas liberadas al lumen por las glándulas anexas, salivales, gástricas y pancreáticas, las enzimas a nivel de la membrana del enterocito, las disacaridasas, las peptidasas. Y la absorción, las moléculas resultantes van a pasar del lumen a la sangre y la linfa a través del epitelio intestinal. Entonces esto va a involucrar principalmente a lo que es el intestino delgado, el páncreas exócrino y la vía biliar. Bueno, respecto a, vamos a hablar un poquito de clasificación. También esto hay bastantes controversias respecto a lo que es la clasificación. Hay bastantes clasificaciones en adultos, pero en niños no es así tan estricto, por lo cual, bueno, a mí creo yo, a partir de los lugares donde leí y demás, me basé más que nada en las clasificaciones que aporta la Sociedad Gastroenterológica de Pediatría española, y la clasifiqué, por un lado, desde el punto de vista fisiopatológico, desde el mecanismo, en lo que es diarrea osmótica, secretora, diarrea por trastorno de la motilidad intestinal sin malabsorción, e inflamatoria. Dentro de la diarrea osmótica sería la malabsorción de hidratos de carbono por alteración en el transporte, puede ser por déficit de disacaridasas o ingestión de los solutos no absorbibles, o sea que dentro de estas podemos encontrar la intolerancia a la lactosa, la utilización en la ingesta de laxantes, la diarrea secretora, en donde hay una disminución de la absorción o un aumento de la secreción de agua y electrolitos, las diarreas por trastornos de la motilidad, puede ser por aumento en la motilidad intestinal, como ser la diarrea crónica inespecífica, el colon irritable, o por disminución de la motilidad intestinal por ectasia, como por ejemplo la diarrea por sobrecrecimiento bacteriano. Y dentro de las inflamatorias, puede ser por lesión o adherencia de la mucosa, en general de causa viral, bacteriana, parasitaria, autoinmune o tumoral. Y después, tal vez para nosotros es es mejor clasificarla de esta manera, que es de la parte más clínica, ¿sí? Desde el punto de vista más clínico. Cuando hablamos de diarrea con malabsorción o diarrea sin malabsorción. La diarrea con malabsorción, en general manifestada clínicamente por esteatorrea, compromete el crecimiento, y las alteraciones pueden ser a nivel luminal, lo que se llama también maldigestión, en donde encontramos como patologías dentro de la insuficiencia pancreática exócrina la fibrosis quística, o las disfunciones hepatobiliares como enfermedades colestásicas. Y alteración a nivel mucoso, lo que se llama bien malabsorción, que puede ser por disminución de esa superficie de absorción, como pasa en el intestino corto, por ejemplo, o en las enfermedades inflamatorias intestinales, o por atrofia vellositaria, como ser la enfermedad celíaca, las alergias alimentarias, la enteropatía autoinmune. Y dentro de las diarreas sin malabsorción que no comprometen el crecimiento, tenemos la diarrea crónica inespecífica, la intolerancia a disacáridos y las parasitosis o disbacteriosis. Bueno, acá tenemos un poco de las etiologías. En este cuadro se detallan todas las múltiples posibles etiologías de diarrea crónica en pediatría, teniendo en cuenta su mecanismo de producción. ¿Sí? Hay un montón. Nosotros vamos a hablar en principio teniendo en cuenta las principales que se dan en pediatría. Tenemos por un lado la intolerancia a hidratos de carbono, como la intolerancia secundaria a la lactosa, el déficit congénito de lactasa, malabsorción glucosa-galactosa, las alteraciones de la motilidad, como hablábamos recién, la diarrea crónica específica del síndrome intestino irritable, inflamatorias, como enfermedad inflamatoria intestinal, causa infecciosa, las atrofias vellositarias, como la enfermedad celíaca, la alergia alimentaria, la proteína de leche de vaca, dentro de la insuficiencia pancreática, la fibrosis quística, disfunción hepatobiliar, defectos en el transporte de electrolitos, las alteraciones anatómicas o quirúrgicas, como hablábamos en el intestino corto, y causa tumoral.
como ven hay un montón de etiologías. Bueno, en el enfoque diagnóstico es fundamental, como dijimos, es fundamentalmente clínico, para lo cual va a ser indispensable una anamnesis detallada con un examen físico minucioso, y vamos a recabar en sí los siguientes datos. Dentro de la anamnesis, la edad de comienzo es fundamental, ya que nos orienta a los diagnósticos más frecuentes de cada grupo etario. Tenemos, por un lado, las diarreas clínicas que de inicio neonatal, si bien son poco frecuentes, hablamos de diarreas causadas por patologías congénitas. Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, el déficit congénito de lactasa, la mala absorción de glucosa galactosa, y las otras son menos frecuentes, las diarreas cloradas, la diarrea sódica. En menores de 6 meses, las causas más frecuentes, ahí entra la diarrea posenteritis, es una de las causas más frecuentes de diarrea en menores de 6 meses, junto con la intolerancia secundaria a la lactasa, la alergia a la proteína de la leche, que en principio, como hablamos, los síntomas inician previo a esta edad. Después tenemos las diarreas, la fibrosis quística también, que es de diagnóstico precoz. En los niños de entre 3 a 4 años encontramos a la diarrea crónica inespecífica como la causa, se destaca como la causa más frecuente de diarrea crónica en la infancia, ¿sí? Y aparece en este grupo etario. Acá también nos aparecen las parasitosis. La parasitosis por Yerba lambia es característicos síntomas de diarrea crónica. Aparece la enfermedad celíaca. Y continúan las etiologías del grupo etario anterior, ¿sí? La diarrea posenteritis, la fibrosis quística, la deficiencia de sacaridasas. Y ya en los mayores de 4 años, en la edad escolar, una de las causas frecuentes tenemos la intolerancia racial a la lactosa, le siguen las etiologías del grupo etario previo, y se le suma en este grupo etario el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal. Y a cualquier edad, bueno, la etiología infecciosa. Las características de las heces también es fundamental indagar sobre las características de la observación directa para que nos oriente el diagnóstico, ¿sí? Cuando tenemos heces líquidas, explosivas, ácidas, nos hablan de malabsorción de azúcares, las heces brillantes, pálidas, que flotan, las tetorrea, características, de insuficiencia pancreática exócrina, enfermedad celíaca. Si hay moco, sangre, o pus en materia fecal, isotenesmo, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis alérgica. Si hay restos de vegetales en las heces, y esas deposiciones son diurnas, ¿sí? Empeoran a lo largo del día, pero no ocurren a la noche, podemos pensar en diarrea funcional. La diarrea de predominio más nocturno, la enfermedad inflamatoria intestinal es característica, y las heces muy líquidas, que no mejoran con el ayuno, nos hablan más de una diarrea secretoria. Muy bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? Bueno. Respecto a la relación temporal, si el inicio de esta diarrea se relaciona con la introducción de nuevos alimentos, con la ingesta de zumos azucarados, de jugos, con la ingesta de algún fármaco, si existió algún viaje al extranjero, y si hubo previa una gastroenteritis aguda que le siguió de una diarrea persistente. Dentro de los síntomas, si tenemos síntomas digestivos, si tenemos otros síntomas digestivos acompañantes, como los vómitos, anorexia, dolor abdominal, sangre, moco, pus en materia fecal, si hay síntomas perianales, u otros síntomas extradigestivos. ¿Qué pasa? Síntomas extradigestivos como artralgia, artritis, fiebre, síntomas respiratorios, rinitis, broncoespasmo, indagar sobre lesiones mucocutáneas, irritabilidad, cambios de carácter, infecciones intercurrentes.
Y es importante recabar sobre antecedentes familiares, de diarrea intratable, de enfermedad celíaca, de fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, patologías autoinmunes. Bueno, respecto a lo que es el examen físico, hay que hacer mucho hincapié en el aspecto nutricional. Peso, talla, masa muscular, el panículo adiposo, valorar el aspecto nutricional, si hay desnutrición, nos preguntamos si hay desnutrición, cómo lo medimos con la relación peso-talla, habla de desnutrición cuando es menor a percentilo 3, valoramos índice de masa corporal, también menor a percentilo 3, nos preguntamos si es aguda, si es crónica, ¿sí? Para eso utilizamos el índice de Waterloo para aguda. Bueno, ahí tenemos los qué grado presenta, también nos tenemos que preguntar, hacemos el cálculo y nos preguntamos qué grado de desnutrición aguda presenta o qué grado de desnutrición crónica presenta, ¿sí? Leve, moderado o grave. Es importantísimo hacer hincapié en este aspecto, ¿sí? El aparato digestivo, si tiene un hábito malabsortivo, evaluamos distensión abdominal, si hay disminución del panículo adiposo, si hay hipotrofia muscular, el abdomen, si tiene dolor, visceromegalia, si hay alguna masa palpable. Tenemos que inspeccionar la región perianal, en búsqueda de fisuras, de eritema, de fístulas. Dentro del examen físico también, piel faneras, es importante evaluar la coloración, la hidratación. Si tenemos lesiones mucocutáneas, buscamos presencia de aftas, dermatitis herpetiforme, dermatitis atópica, cómo es el cabello, las características del cabello, ¿sí? Si hay edemas, no hay edemas. Bueno, y con todos estos datos, nos vamos a preguntar si tiene criterios de gravedad para derivar al servicio de urgencia, ¿sí? ¿Tiene desnutrición grave? ¿Tiene una deshidratación asociada a desnutrición? ¿Hay deshidratación grave o signos de grave? Bueno, en el caso de que sí, obviamente ese paciente lo llevamos a urgencia. En el caso de que no, continuamos con los estudios complementarios, ¿sí? Bueno, dentro del estudio, los exámenes complementarios, el estudio es sistemático y es progresivo, se van a jerarquizar las pruebas que apunten hacia las etiologías más frecuentes y la disponibilidad de las mismas. Debe ser individualizado, basándose en los criterios anteriores en la anamnesis del examen físico, y están destinados a descartar causa infecciosa y evaluar la función digestiva y absortiva. Evaluar la necesidad de realizar una dieta de exclusión en el caso de sospechas de intolerancias, como ser de la lactosa, la proteína de la leche de vaca, y en algunos casos se requerirán estudios específicos ya a cargo de un especialista. Bueno, dentro de los estudios complementarios de primer nivel, los que deberíamos hacer nosotros en la atención primaria, tenemos todos estos estudios. El coprocultivo, ¿para qué? Para valorar gérmenes enteropatógenos en principio, ¿sí? Para valorar una causa infecciosa. La detección de parásitos en materia fecal, ¿sí? Más frecuente, como habíamos hablado, de la Chilaidea. El hemograma, PCR, una bioquímica sanguínea completa con glucemia, ionograma, función renal, proteínas totales, albúmina, colesterol, triglicéridos, fosfatacilcarina, transaminasa, ferritina, transferrina, vitamina B12, ácido fólico. ¿Para qué todo esto? Son parámetros que nos van a hablar del estado nutricional, del grado de malabsorción, ¿sí? Si presenta actividad inflamatoria, hay anemia, hay eosinofilia, hay leucocitosis, hay linfopenia. Bueno, son todos parámetros que nos van a guiar hacia las posibles etiologías, ¿sí? En el caso de lo que es proteínas, los iones, triglicéridos, en las heteropatías por proteínas. Vamos a solicitar inmunoglobulinas. Importante, cuando eso también apuntaba hacia el diagnóstico, la inmunoglobulina E total, en el caso de alergia a la proteína de leche de vaca, cuando tenemos esa sospecha, y la inmunoglobulina A total, en la sospecha de enfermedad celíaca.
el tiempo de protrombina, dentro de lo que es la coagulación. El tiempo de protrombina nos habla de deficiencia de vitamina K, ¿sí? Las serologías para enfermedad celíaca, bueno, como vieron ayer en la clase también, anticuerpos antitransglutaminasa IgA son los más específicos para enfermedad celíaca, y también los anticuerpos de antipéptida aminodaleadina, IgG, son más sensibles en menores de 2 años, o en los casos que haya deficiencia de inmunoglobulina A, y las hormonas tiroides, hay que descartar patología tiroidea, tumores neuroendocrinos, productores de hormonas. Esos son dentro de los estudios complementarios de primer nivel, los cuales deberíamos solicitar ante un paciente con diarrea crónica, ¿sí? Son estudios que, si bien después se apunta hacia cada patología, es un estudio general en el cual sí o sí es importante ante un paciente así evaluar en principio el estado nutricional y el grado de malabsorción, por lo cual se solicitarían estos estudios en primer nivel. Bueno, y respecto a los estudios complementarios de segundo nivel, van a estar indicados cuando no se haya llegado a un diagnóstico con las pruebas de primer nivel. Son estudios específicos que se orientan hacia la clínica y la analítica inicial, y se deriva en su mayoría al servicio de gastroenterología en estos casos, así como también en los casos que hay patologías complejas que requieren de tratamiento y seguimiento multidisciplinario, ¿sí? Tal vez se lleva el diagnóstico con los primeros estudios, pero bueno, requieren, como ser la enfermedad celíaca, por ejemplo, de un tratamiento y un seguimiento, tanto con el pediatra en atención primaria como con el gastroenterólogo, ¿sí? Y bueno, y grupo de alimentación y demás. Bueno, y respecto a los estudios de segundo nivel, tenemos un montón, como decíamos, van a estar enfocados directamente a la sospecha diagnóstica inicial. Dentro de lo que son los estudios de diagnóstico de malabsorción, se destacan para la insuficiencia pancreática la elastasa fecal, ¿sí? Es mucho más sensible y específica que la solicitar quimiotripsina, por lo cual sería de elección. Para la malabsorción de azúcares, el pH fecal y las sustancias reductoras en materia fecal, que si bien acá lo puse, vamos a ver. También esto nos va a diferenciar en si estamos ante una diarrea secretora o una diarrea osmótica, que en principio en lo que es diarrea crónica, tal vez este es un estudio que nosotros solicitamos más en lo que es la diarrea aguda, pero en diarrea crónica, diferenciar si es una diarrea secretora o una diarrea osmótica, no es tan aleatorio, ya que la mayoría de las etiologías van a compartir mecanismos y pueden dar deposiciones de características tanto osmóticas como secretoras, por lo cual no nos diferencia mucho en el diagnóstico solicitar estos estudios. Pero bueno, acá tenemos como, si es el pH ácido básico, las sustancias reductoras positivas nos hablan más de una diarrea osmótica, y en tal caso, de la diarrea osmótica, cesa en general con el ayuno, porque se deja de administrar la sustancia productora, digamos. Se evita la sustancia que lo provocó. Y dentro de estos estudios también están los que nos dicen más el diagnóstico etiológico, que no pueden faltar, solicitados también por el gastroenterólogo, la biopsia intestinal en la enfermedad celíaca, el test de sudor en la fibrosis quística, en la insuficiencia pancreática exógena, en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, la endoscopia digestiva, y después tenemos el test de hidrógeno aspirado, ¿sí? Que el test de hidrógeno aspirado se hace tras la ingesta de un azúcar, se evalúa el nivel base y cuando hace el pico. En malabsorción de hidratos de carbono el pico se ve entre los 90 y los 120 minutos, y si es previo, entre los 30 y los 60 minutos, hablamos de sobrecrecimiento bacteriano, patologías que producen sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, la calprotectina, que es una proteína que se utiliza como un biomarcador, lo que hace es refleja la actividad inflamatoria, ¿sí? Entonces lo solicitamos en enfermedad inflamatoria intestinal
como vimos en la clase que dio Luciana, es un parámetro muy fidedigno, un marcador muy fidedigno de patología. Y después, los test cutáneos, la prueba de PRIC, y la inmunoglobulina E, en lo que es la alergia alimentaria, la más frecuente, la alergia a la proteína de leche de vaca. Bueno, si bien ahí dije, la mayoría de los estudios en primer nivel y segundo nivel, y acá no quería indagar mucho en etiología, ya que estuvimos viendo en todos estos días, en las diferentes clases que hubo abocadas a cada patología, así que solamente acá puse algunas de las cuales tal vez no indagamos tanto, ¿sí? Y dentro de esas, la más frecuente causa de diarrea crónica en la infancia, que como dijimos es la diarrea crónica funcional o inespecífica, ¿sí? Es de etiología desconocida y se relaciona con dietas ricas en azúcares simples y pobres en grasa. El diagnóstico es clínico, pero debe cumplir los siguientes criterios. Para eso deben estar todos. Que sea una evacuación indolora, de 3 o más deposiciones por día, voluminosas y poco formadas, que dure más de 4 semanas, o sea, todos parámetros de diarrea crónica. El inicio de los síntomas sea entre los 6 y los 36 meses de vida, por eso es fundamental la edad de comienzo, que las deposiciones sean solo durante el día, no son deposiciones nocturnas, sino durante el día, y que no haya alteración post-estatural, siempre que la ingesta calórica sea adecuada, ¿no? El tratamiento va a ser una alimentación equilibrada. No hay que hacer restricciones estrictas, lo que sí se le dice al paciente es que se ve que mejora con la disminución del consumo de hidratos de carbono simples con jugos y golosinas. El pronóstico de este cuadro es fundamentalmente benigno, hay que hablar eso con las familias, porque es un cuadro que asusta, pero es benigno, autolimitado, y no repercute el crecimiento del niño. Otra, menos frecuente en pediatría, pero está en el grupo etario de escolares y más niños mayores, es el síndrome de intestino irritable, que aunque el síntoma fundamental es el dolor, también se puede manifestar como diarrea crónica en el niño mayor. El diagnóstico también es clínico, pero debe cumplir los criterios de Roma 3, todos al menos una vez por semana durante 2 meses o más. Dolor, tiene que haber dolor o molestia abdominal con 2 o más de las siguientes en el 25% del tiempo. Que mejora con la defecación, que es un dolor o molestia que mejora con la defecación, que el inicio está asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones, o en las características de las heces. Y descartar que no haya enfermedad orgánica, ¿sí? Alteración inflamatoria, metabólica, patológica, proceso neoplásico. No se pasó. Esperen un poquito que se trabó, me parece. Ahí está. Otra de las etiologías más frecuentes es la intolerancia a hidratos de carbono, que es la manifestación de una deficiencia enzimática que puede ser de causa primaria, de inicio neonatal, un déficit enzimático congénito, o en mayores de 3 años, la más frecuente es el déficit racial de la lactasa. O secundario, un déficit transitorio por afectación de disacaridasas de la mucosa intestinal. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en las infecciones, ¿sí? En los cuadros postenteritis, por ejemplo. Hay un déficit secundario y después revierte completamente. El cuadro también, el diagnóstico es clínico y se caracteriza por una diarrea de tipo osmótico, acuosa, explosiva, ácida, con flatulencias, con distensión abdominal. Se puede hacer diagnóstico tras la desaparición de los síntomas con la retirada del hidrato de carbono causal, en general la lactasa, y se confirma, como hablábamos hoy, con el test de hidrógeno aspirado tras la ingesta de la solución de lactasa, y como diagnóstico confirmatorio, pero se hace solo en el caso de diagnóstico de déficit congénito, se realiza la biopsia intestinal. El síndrome postenteritis, un cuadro de diarrea prolongada tras un episodio de gastroenteritis aguda, como
sería secundario a lo que veníamos hablando recién de la intolerancia a hidratos de carbono, es más frecuente en lactantes menores de 6 meses, en niños malnutridos, en inmunodeprimidos. Bueno, la infección entérica va a producir un daño en la mucosa que puede desencadenar secundariamente un déficit de lactasa, aumenta la permeabilidad intestinal a las proteínas alimentarias y como consecuencia una intolerancia a las proteínas alimentarias, perdón, una intolerancia a la lactasa o proteínas de la leche de vaca. El diagnóstico es clínico y se trata con retirar temporalmente la lactasa en general de 4 a 8 semanas a ver si revierte. Otra causa muy frecuente, la parasitosis, como hablábamos, la etiología más frecuente es la Giardia lamblia como parásito, y en los pacientes inmunodeprimidos tenemos que pensar también en Cryptosporidea. El diagnóstico, bueno, de las giardias con preparasitológico seriado bien fresco, se solicitan en general 3 muestras, con 3 muestras tiene una sensibilidad aproximadamente del 90%, y con una sola muestra del 60%. Y si no, también hay antígeno específico por ELISA, que tiene una sensibilidad ya del 90% con una sola muestra, y llega cercana al 100% con 3 muestras. Bueno, el tratamiento es metronidazol, para recordar, ¿sí? La dosis 15 miligramos kilo día cada 8 horas durante una semana y se repite a la semana, o también se puede utilizar nitazoxamida. Y bueno, acá tenemos entonces el algoritmo. La verdad que me pareció interesante es este algoritmo, utilizar este algoritmo, es de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, es bastante completo, y bueno, involucra todos los parámetros que venimos hablando anteriormente. Tenemos el síntoma de diarrea crónica, iniciamos con este síntoma, hacemos una anamnesis y exploración física detallada, y evaluamos si tiene criterios de gravedad. ¿Tiene criterios de gravedad? Sí, lo derivamos de urgencias, como hablábamos. No tiene criterios de gravedad, comenzamos con los test diagnósticos de primer nivel. Si no son diagnósticos, lo derivamos para hacer estudios complementarios de segundo nivel, ¿sí? En el caso de que sean diagnósticos, se realizará el tratamiento específico y el seguimiento en atención primaria y en el especialista si es necesario. Y si son diagnósticos, vamos a dividirlos en si es una patología prevalente o susceptible de tratamiento primaria o no. En el caso de que no lo sea, se derivará al hospital y se coordinará con el hospital para el seguimiento. En el caso de que sí, cumple criterios con trastorno funcional, ¿sí? ¿Cuáles eran, por ejemplo? La diarrea crónica específica y el síndrome de intestino irritable. ¿Inició con una gastroenteritis aguda? Sí, el síndrome postenteritis. ¿Se aisló algún parásito en heces? Una parasitosis. ¿Dio positiva la serología para enfermedad celíaca? Se diagnosticará enfermedad celíaca y se hará su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. ¿Está relacionada con la introducción de proteínas de leche de vaca? Pensamos en la enteropatía sensible a proteínas de la leche de vaca. Se excluyen las proteínas de la leche de vaca y se evalúa el diagnóstico de evolución. No me metí tampoco tanto en esta patología porque es la que vimos en la clase el otro día. Se trata de una diarrea ácida explosiva en niños mayores de 3 años. Pensamos en una intolerancia racial a la lactosa, y tiene factores de riesgo para sobrecrecimiento bacteriano, para una patología por sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, hacemos el diagnóstico de síndrome por sobrecrecimiento bacteriano y tratamiento. Bueno, con eso finalizamos, ¿sí? Ese algoritmo es uno de los más completos, ¿sí? Y está enfocado a partir de la anamnesis del examen físico. Hay otros que se enfocan directamente en si hay o no desnutrición, ¿sí? en el rasgo clínico. Pero bueno, no sé si tiene alguien alguna pregunta, si se entendió bien, si quieren que vuelva para atrás en algo. Acá en Jefatura Orne no, ninguno de los chicos tiene ninguna pregunta. No sé si en el chat. Perfecto.
Nadie me contestaba, creí que directamente no se había escuchado la clase. No, Ernest, se escuchó bien toda la clase, por eso no te interrumpimos. Pero bueno, aparentemente no hay nadie que haga una pregunta, así que nada, Perfecto, bueno, muy bien. cuando quieras la clase. Era un poco más de lo que veníamos viendo, así que también meterme en cada tema no era la idea, sino las etiologías, vi un poquitito nomás de las que tal vez fueron las que menos vimos, pero bueno, más que nada el enfoque diagnóstico, que solicitamos en la atención primaria, que era la idea.